Muchas gracias. Por supuesto tengo que partir mi disertación o mi presentación felicitando a los organizadores del evento. Realmente comparto con Andrés Orión de que fuera de Panamá es difícil ver congresos con esta convocatoria. En Chile sería imposible. Así es que efectivamente valórenlo. Es algo muy grato de ver. Quiero felicitar también a toda la organización a través del magistrado Abel Zamorano y de mi hermano Héctor Cárdenas, porque este congreso también cada vez más y de manera notoria sube su nivel académico. Bueno, personalmente yo estoy feliz porque esta vez me hicieron jugar de panameño. A veces vengo y me ponen la bandera chilena solamente, entonces tengo que explicar que yo también soy de acá, así es que ahora estoy feliz porque aunque tengo mi residencia académica en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, pues yo empecé en la Presidente Porras cuando todavía se llamaba Número 1, que está en la ciudad de Las Tablas, ¿no? Y bueno, participar en este congreso de alguna manera es una forma de empezar la vuelta que me gustaría hacer en algún momento a Panamá. Bueno, dicho lo anterior, voy ya derechamente a las papas y al bife, como se dice en Chile. ¿De qué vamos a hablar hoy? Nosotros vamos a hablar de mediación en salud. La mediación en salud es una buena oportunidad para hablar de lo que ha pasado en Chile, porque Chile lleva 20 años, este año cumple 20 años con una legislación que introdujo una mediación que me parece a mí que es la única en el mundo que es obligatoria en salud. Creo que eso es una primera particularidad. Y me parece que es interesante, por supuesto, porque uno puede revisar si es que estas experiencias después de 20 años son exitosas o no para tomarlas como modelo regulativo, para traerlas, por ejemplo, para Panamá. ¿Ven? Entonces, mi objetivo ahora es, de alguna manera, darles un panorama general de lo que ha estado pasando en Chile con la mediación en salud y decirles qué creo yo que se debería cambiar o ajustar en una eventual implementación de un modelo como el modelo chileno. Para hacer eso, voy a tomar un poco de derecho comparado para darle un poco de perspectiva a la visión crítica que aquí voy a moderar. En Chile creo que soy el crítico más fuerte del modelo de mediación en salud, pero acá voy a intentar mostrar más bien las partes que son positivas y cómo corregir las negativas. Así es que eso es lo que vamos a hacer en los próximos 16 minutos. La primera cosa que yo creo que hay que preguntarse cuando uno va a ver un modelo de mediación es el contexto, ¿no? Hay que pensar si es que los médicos deben responder. ¿Debemos poder accionar contra los médicos penalmente, civilmente, administrativamente? Eso es una pregunta que parece de perogrullo, pero no lo es. A los médicos, por supuesto que en la antigüedad cualquier médico que matara o participara en un accidente médico con un rey moría, pero aparte de esos, los médicos nunca han sido condenados porque son nuestros sacerdotes más antiguos. ¿Ven? Entonces, digamos que en la época contemporánea, estados modernos, la responsabilidad de los médicos no se exigía desde el punto de vista del delito o del comportamiento cuasi delictual. Por cierto que si un médico actuaba con dolo, pues se le juzgaba como a cualquier persona. Las primeras sentencias que nosotros tenemos desde el punto de vista de la responsabilidad civil, digamos en épocas históricas, son de 1835 en Francia, cuando se entendía que la responsabilidad médica era extracontractual, ¿no? Se la veía vinculada al delito. Nadie se podía pensar que con los médicos podía haber un contrato. Para poner un ejemplo, es como si yo les preguntase a ustedes, bueno, capaz que las cosas hayan ido cambiando últimamente, pero supongamos que ustedes son católicos y ustedes van y se confiesan. La pregunta sería si ese acto de confesión es la ejecución de un contrato de prestación de servicios religiosos. En ese momento era de la misma manera como se veían los médicos. Eso cambió históricamente por allí, por el año 1936, donde está el primer fallo de la Sala Civil
de la Corte de Casación francesa, donde dice que la relación con el médico es contractual. ¿Por qué les cuento este panorama o esta aproximación general? Bueno, porque es importante para ver el contexto de la mediación. ¿Por qué es importante? Porque la contractualización de la relación médico-paciente forma parte del avance de la agenda del capitalismo, ¿no? Nosotros tenemos que sacar todas las prestaciones, de ser posible, de la lógica estatal, ¿cierto? Estado ciudadano, y llevarlas a la lógica de prestador-consumidor, a la lógica del consumo, instauración de mercados. Y esto, bueno, puede tener cosas buenas y cosas malas, pero lo que sí es cierto es que el paciente, que antes era paciente, porque tenía este médico curandero que lo ayudaba, se empezó a transformar en un consumidor. Y los consumidores son agresivos y reclaman mucho y están en los medios de comunicación. Ven, y hacemos un tránsito desde el paciente hacia el impaciente, que es más o menos el lugar donde estamos hoy. Y es lo que explica el aumento realmente exponencial de la litigación en el ámbito médico. Eso es lo que lo explica. Entonces, frente a este aumento de la litigación, la pregunta que uno tendría que hacerse es ¿cómo controlar esto? Si es que hay que controlarlo. Me parece que los jueces son de la idea de que no hay que controlarlo y los jueces están condenando cada vez más. Eso es un fenómeno que pasa en todos los países. Cada vez hay más litigios médicos y más condenas. Pero desde el punto de vista institucional, legislativo, parece que lo que hay es un repliegue de la responsabilidad de los médicos. En el ámbito penal, estoy hablando desde la perspectiva de Chile, pero eso se podría ver en el derecho comparado, el repliegue es evidente. El cuasidelito médico tiene penas bajísimas, en Chile son de 3 años, y eso acompañado de un sistema penal acusatorio hace que los fiscales no tengan ningún interés en perseguir a los médicos, difíciles de investigar, técnicos, y adicionalmente no vas a estar nunca con impacto en la prensa. Eso ha llevado a que en Chile, creo que el año pasado, hubo un juicio oral contra médicos, prácticamente no existe. Adicionalmente, hay una restricción de la acción civil en sede penal. Ya no se puede demandar al tercero civilmente responsable. Si usted va contra un médico, no puede ir contra la clínica en el proceso penal. Y se reduce la legitimación activa. Ven, si alguien tiene unas lesiones graves, solo puede demandar la acción civil en el proceso penal el directamente ofendido y no, por ejemplo, su cónyuge o el otro familiar. Desde el punto de vista civil, en las prestaciones del Estado también se reduce la legitimación activa. O sea, si uno decide seguir al proceso civil, se dice, mire, el que actuó con falta de servicios es el Estado y por lo tanto usted no puede demandar directamente al médico. Entonces, hay una restricción. Y en este contexto, en un contexto, digamos, legislativo de restricción de la persecución contra los médicos, de la responsabilidad, es donde Chile introduce el sistema de mediación. Y la pregunta es si está bien orientado o no. Como habrán podido ver, mi posición es crítica, porque yo entiendo que el sistema de mediación no se hizo pensando en favorecer los acuerdos para los pacientes, sino en detener la litigación masiva contra el Estado. ¿Qué pasa en el derecho comparado? Yo creo que hay dos modelos que sería interesantes de ver y como no tenemos tanto tiempo, yo simplemente les voy a indicar lo que me parece interesante de los dos modelos. El modelo de México, que es un modelo que lleva la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, tiene 2 etapas y eso me parece interesante porque una es una etapa conciliatoria, si usted quiere llega a un acuerdo, si no quiere no llega a un acuerdo, pero la otra es resolutiva. Uno puede no someterse a la etapa resolutiva, pero si usted se somete a la etapa resolutiva, el mediador médico va a tirar una decisión que lo va a vincular. Eso es interesante porque me parece que uno de los mayores fallos de las mediaciones en el mundo es que no son vinculantes y que uno, si quiere, no llega a acuerdo. Entonces los niveles de acuerdo son bajísimos y el gasto en implementación es muy alto. El Reino Unido tiene un programa piloto que se llama Early Neutral Evaluation, donde también introduce un evaluador neutral que decide de manera no vinculante. Ustedes se podrían preguntar, bueno, y si decide de manera no vinculante, ¿para qué sirve eso? Bueno, sirve bastante de manera psicológica. Una vez que el mediador diga que él lo condenaría, pues hay muchos más incentivos para que se llegue a un acuerdo. La ley chilena
básicamente es una ley que funciona para mediar en reparación de daños sufridos en el ámbito hospitalario. Y esto es interesante porque es una ley de mediación que se hizo para mediar sobre cuantificación de indemnizaciones. Y ahí ya tenemos otro problema, porque mucha de la gente que reclama en el ámbito médico no está pensando solo en dinero. Tampoco creo que la gente esté pensando solo en que les pidan disculpas, pero no solo en dinero. Y eso generaba un problema en Chile. ¿Cuáles eran de los problemas que generaba el sistema? También de vuelta lo puntualizo en 3 o 4 cosas por el tema del tiempo, pero primero se decía el sistema es inconstitucional porque me pone un cortapisa a entrar al proceso civil al ser obligatorio. Esto se fue al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional dijo no es inconstitucional y el sistema se ha mantenido de manera obligatoria. Cualquiera que quiera meter una demanda médica tiene que primero pasar por un proceso de mediación que puede tomar hasta 6 meses. No es menor. Falta de imparcialidad del mediador. La oficina que defiende al Estado en Chile se llama el Consejo de Defensa del Estado. No es un órgano judicial, es la Oficina de Defensa del Estado. Y ellos son los que llevan el proceso de mediación. ¿Qué pasa? Que cuando tú no llevas a un acuerdo en mediación y demandas a los servicios públicos de salud, ¿quién aparece defendiendo al servicio público de salud? El mediador. Y tú dices, pero si ya me viste las cartas, si ya te enseñé la estrategia, ven. Entonces el Consejo de Defensa del Estado se defiende diciendo, no, nosotros tenemos un sistema de cortinas de hierro que aquí no nos comunicamos. Por supuesto, eso genera gran suspicacia respecto de la imparcialidad del mediador. El otro asunto que es importante es el tema de la revictimización que se produce, y esto tiene que ver con una cultura, ¿no? Cuando uno está en el ámbito médico, no basta con ser abogados, de hecho uno debería ser mucho menos abogado y pensar en el conflicto médico. ¿Y por qué hay revictimización? Bueno, porque los abogados de los médicos que llegan realmente son muy rudos y agresivos con los pacientes que llegan allí diciendo quiero una explicación por qué murió mi mamá, y los abogados se comportan como si estuviesen litigando un contrato y le dicen ¿y qué le pasó? Pero si eso es normal, cosas así. Podría explayarme, pero hay falta de educación especializada en la mediación en salud. Y por último está el tema de inconsistencia con el proceso penal, porque si bien la mediación es obligatoria para demandar civilmente, por supuesto que no puede ser obligatoria para la querella penal. Entonces, si uno entra por la querella penal, la puedes esquivar. Entonces hay desigualdad ante la ley. Eso que ustedes tienen ahí enfrente, ahora estoy seguro que no lo ven nada, pero les cuento rápidamente el gráfico solamente para que se hagan una idea. Lo amarillo es el número de mediaciones en las que no se llegó a acuerdo y lo azul es el número de mediaciones en las que se llegó a acuerdo. Los números gruesos, esto es del año 2022, son 1.562 reclamos y se llegó a acuerdo en 301 reclamos. Como ustedes ven, es un promedio bajo, pero si lo comparamos con los otros países en donde la mediación no es obligatoria, podríamos decir que hay muchos casos en donde se ha llegado a acuerdo. ¿Qué es lo que se generan los acuerdos? ¿Qué es lo que se da? Bueno, fíjense ustedes, y esta es una de las partes más importantes y en las que yo les propongo que presten atención por si alguien quisiera implementar una mediación en salud. Hay muchas prestaciones asistenciales. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que la gente dice, mire, yo a lo que vengo aquí es a que usted me consiga una operación de cadera. Y uno dice, pero si esto es un tema de mediación, esto es para reparar los daños que a usted le causaron. Bueno, resulta que lo que está pasando es que la Seguridad Social chilena, igual que la panameña, me imagino, tienen largas listas de espera. Yo me tengo que operar de la cadera y me dan un número para 2 años más, cuando ya he muerto. Entonces la gente está utilizando la mediación para negociar atenciones más rápidas y para poder, digamos, satisfacer otras demandas del sistema público de salud. Eso me parece muy interesante. No está hecho para eso, pero se está utilizando para eso.
Y digamos que también hay el tema de las disculpas públicas y el 50% de los casos en que se llega a acuerdo también llevan una indemnización, que es una indemnización en los porcentajes que hay de alrededor de $14.000. ¿Ven? No, el número de acuerdos es bajo, 20%, o sea, 20 casos de cada 80. De esos 20, solamente el 10% van a llevar indemnización, pero esos 10 que llevan indemnización, ese 10%, son indemnizaciones que me parece que tienen buenos montos porque son de aproximadamente $14.000. Bien, eso como, digamos, una radiografía de lo que pasa con los números del sistema chileno de mediación. Como este es un congreso de derecho procesal, no quise dejar de mostrar el problema que presenta la mediación obligatoria desde el punto de vista del proceso, ¿no? Aunque no me voy a explayar, básicamente la discusión va porque la gente mete las demandas sin haber ido a mediación. Entonces, ¿qué es lo que hacen los abogados que defienden? Accionan o se defienden diciendo, poniendo excepciones de nulidad procesal, ineptitud del libelo y corrección del procedimiento. El problema no es menor porque Chile inició diciendo, bueno, si esto es un requisito esencial, lo que hay es una nulidad procesal. Entonces usted iba al procedimiento y le declaraba la nulidad procesal 2 años después. Y cuando quería ir a mediación, hacía la mediación, pasaba 6 meses y cuando volvía al procedimiento le ponía la excepción de prescripción y perdía la acción. ¿Ven? Eso llevó a que los tribunales hayan empezado a estar diciendo, mire, parece más bien que esto no es un trámite esencial y hay un tema más bien de corrección del procedimiento que a mí me parece que es lo correcto. En este sentido, solo también como una cosa anecdótica, pero importante porque sucedió en un fallo de hace 2 meses atrás, la Corte Suprema de Chile se pronunció derechamente sobre un recurso de casación en el fondo que cuestionaba la esencialidad del trámite de la mediación. En este caso la mediación se hizo, pero se hizo después de que se presentara la acción civil. Y cuando los tribunales tuvieron que fallar, los tribunales de instancia chilenos son muy formales, dijeron era trámite esencial y previo, usted no cumplió con él, rechazo la acción. Y la Corte de Apelaciones confirma el rechazo. Era un caso además de los que hay que llevar a mediación, los casos que se llaman de grandes discapacitados, cuando usted tiene bebés que están tetraplégicos y que no se van a poder valer por sí mismos y que tienen expectativas de vida de 60 años. En esos casos tienen que entrar a la seguridad social y países que no tienen seguridad social fuera, estas son las vías para resolver los grandes discapacitados. Entonces, ¿qué dijo la Corte Suprema cuando se entró el recurso de casación allí? La Corte Suprema dice lo que ustedes tienen en pantalla, ¿no? La exigencia no autoriza a concluir que se trate como se sugiere de un requisito de procedencia de la acción o un trámite esencial. En caso alguno podría entenderse que la omisión de esta diligencia extraprocesal afecta a la acción deducida y el fallo casa la sentencia y hace saltar por los aires el requisito de la obligatoriedad. Este es el último y más importante fallo que tiene apenas un par de meses en Chile, esto es noticia en desarrollo todavía, pero creo yo que se acabó la obligatoriedad. Entonces, dicho lo anterior, y dado que queda muy poco tiempo, me gustaría simplemente cerrar contándoles un par de cosas que yo creo que se tienen que implementar en los procedimientos de mediación en salud. Porque los procedimientos en salud, como les decía antes, requiere que uno sea especialista no solo en derecho, sino que conozca muy bien el área de salud. No se puede trabajar en derecho de salud si uno no conoce mucho el área de salud, porque es una subespecialidad. Me parece que los procedimientos de mediación tienen que tomar la perspectiva del paciente y no la perspectiva del sistema que no quiere que se demanden o no la perspectiva del sistema que no quiere que se aumenten los costos. Yo creo que esa es una cosa cultural, que hay que trabajarla. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, aunque uno puede ir a mediación representado, es muy duro para un padre que perdió a un hijo cuando le quiere ver la cara al médico, que se aparezca un abogado con corbata a la mediación utilizando términos técnicos y que el médico nunca sea obligado a dar la cara. Eso es muy duro, eso es una revictimización, eso hay que corregirlo. Cosas de ese tipo, hay más. Las otras cosas son temas procedimentales, pero también de gran interés. Así como hay acciones colectivas,
tienen que haber mediaciones colectivas. A mí me tocó llevar personalmente como abogado el juicio que hubo en Chile hace 2 o 3 años sobre unas pastillas anticonceptivas que estuvieron defectuosas. Hubo más de 280 mujeres que estuvieron embarazadas a propósito del defecto en el producto. Y fue un juicio que para poder demandar teníamos que ir a mediación porque era obligatorio. Pero los sistemas de mediación solo permitían que metiésemos una petición a la vez y todas desvinculadas. Así es que tuvimos que meter 400 solicitudes de mediación en un solo día y por supuesto la directora del sistema me llamó, me dijo, ¿estás loco? ¿Estás reventando el sistema? ¿Qué estás haciendo? Y yo le dije, no hay opción, el sistema no me deja entrar de otra manera. Y allí tuvimos que hacer ciertos, digamos, acuerdos que no estaban en la ley para hacer mediaciones grupales. Todo lo que se vaya a ver con productos sanitarios defectuosos que causan masividad de daños, los mass tort que se llaman en el derecho anglosajón, tienen que tener estructuras colectivas, tanto para juicios como para la mediación. Y de esto yo no he visto nada en el mundo todavía. Yo creo que ahí se debería avanzar. Y por último, me parece que en este sistema, como en cualquier sistema que pretenda mediar sobre indemnizaciones por daños corporales, deberían haber tarifas o topes de indemnización acordes a los daños que se están negociando. ¿Ven? Porque el mediador no es un experto en daños y las partes en un conflicto médico no tienen a un hijo que cuidar, en el sentido de que no tienen intereses en común. ¿Ven? La mediación en medicina no es como la mediación en familia. Entonces la mayoría de los acuerdos a mí me parece que se caen cuando se empiezan a discutir los montos. Las víctimas llegan con pretensiones de 10 millones de dólares y los médicos están diciendo eso es impagable. Con esta cierro, pero ahora que está Andrés Orión acá me parece interesante decirlo, también el tema de la cultura de los seguros, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los seguros médicos? Le dicen al médico, usted no puede llegar a acuerdo, yo solo pago, mi póliza solo paga contra condena judicial. Si solo pago contra condena judicial, está claro que la mediación está condenada al fracaso, porque una de las partes no puede llegar a acuerdo. Eso era cuanto yo les quería contar. Muchas gracias por haberme escuchado y si tienen preguntas, las responderemos.